Pues vamos a terminar el estudio del pasado simple dentro de la unidad 7 de inglés, viendo cómo hacemos la negación y la pregunta de ese pasado simple, ¿vale? Así que me voy a Theory and Resources y concretamente a la segunda entrada, la que dice Grammar, the past simple tense to regular, regular and irregular verbs. Pues pulso ahí. Ya hemos visto la afirmación, pues vamos a ver ahora los otros dos que nos quedan. Haciendo un repaso express de la afirmación, recordad que cuando yo tengo que completar o que poner la forma afirmativa de un verbo en pasado simple, hay que hacer dos pasos. Primero, ¿qué tipo de verbo es? ¿Es regular o es irregular? ¿Está en la lista? Irregular. ¿No está en la lista? Regular. Si es regular, la forma del pasado simple afirmativo era poniéndole ed, con las reglas ortográficas que hubiera. Y si era irregular, la segunda columna de la lista. ¿Vale? Y recordando eso sí, y esto vale también para la negación y para la pregunta, que es una única forma verbal para todas las personas. ¿Vale? No hay una para yo, otra para ellos, no. La misma para todas las personas. Bueno, vamos entonces a la negación, a la cómo hacemos la negativa. Era la negación y la pregunta es, a ver, no, está feo que yo lo diga, pero es muy fácil. Porque primero, desaparece la distinción entre regulares y irregulares. Es decir, para hacer la negación y para hacer la pregunta en pasado simple, ya me olvido de qué tipo de verbo es. Me da igual, porque todos lo hacen de la misma manera. No tengo que estar, este está en la lista, este no está en la lista. No. Por eso hay que pedir que en los ejercicios que se pongan solo haya negaciones y preguntas. ¿Ves? Eso es lo que debería preguntar. Ahí está. ¿Veis que yo también voy tomando nota de... Bueno, ¿cómo hacemos la negación? Muy sencillo, fijaos. Tomar el verbo como me lo dé el ejercicio, no tengo que tocar nada. Si el ejercicio me dice pray, pray. Si me dice go, go. Si me dice fly, fly, cogerlo, no cambiar nada. Solamente ponerle delante lo que tenéis ahí, esa partícula, didn't, que es el no del pasado simple. Pero siempre, Javier, siempre hay que poner didn't. O sea, sí, siempre. 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 O sea lo que sea, siempre el didn't, ¿no? Cuando sea la persona que sea, gramatical. Pero cuando sea verbo regular o irregular. Exactamente. Ya ahí te olvidas de eso. Da igual aunque sea regular o irregular. Ajá. El que te pongan, tú le pones delante didn't y para adelante. O sea, siempre que preguntes lo del infinitivo, en negativa hay que poner el didn't. Siempre. Vale, ok. Tú tienes que, el ejercicio te dice, pon este verbo en negativa pasado simple. Pues simplemente repites el verbo de la misma manera que te da el ejercicio y le pones delante didn't. Ya está. Vale. No hay que Vale, hacer. ok. Vale. Now, she didn't work in that clothes factory last year. Work, como te lo da el ejercicio, le pones delante didn't y ya tienes la negación. Ella no trabajó en aquella fábrica. Y work es regular, pero me da igual, no me importa. Yesterday I didn't buy the new dress for the party. Ayer no compré el vestido nuevo para la fiesta. El ejercicio me daba buy, le pongo delante didn't y ya está. Ya he hecho la negación, no compró o no compré. Y buy es irregular y me da igual, ¿vale? La negación siempre es de la misma manera. Didn't y luego el verbo. Y el verbo, como me lo dé el ejercicio, no tengo que hacer cambio ninguno, no tengo que ni quitar ni poner nada. Y ya está. Vamos con la pregunta. Bueno, pues la pregunta es algo parecido. Hombre, siempre en las preguntas recordad que se produce ese cambio en la estructura, en el orden de la frase. ¿Vale? Que ya no es sujeto, verbo, complemento, sino que ahora es una forma verbal, sujeto, etc. ¿Cómo sería en el pasado? Bueno, lo de la question word lo omito, ¿no? Porque hay veces que aparece what, when, where, que sea. Si apareciera ya sabéis que va siempre al principio. Pero la pregunta se hace, did, sujeto y el verbo. E igualmente me da igual el verbo que sea, porque todos lo hacen de la misma manera. Me da igual el sujeto, porque todos lo hacen de la misma manera. Lo importante es poner did, el sujeto y el verbo. ¿Y el verbo lo ponemos como me lo dé el ejercicio? No cambio nada. Por ejemplo, did Maria swim in the sea last summer? Oye, María nadó en el mar. Y swim es irregular. Se cambia en afirmativo. Solamente en afirmativa.
Es el único momento en donde hay que tener en cuenta si es regular, irregular, si tal. Y swim es irregular. Did the students watch the film in class? Oye, los estudiantes vieron la película en clase. Did students watch? Y watch es regular, pero lo hacen de la misma manera, da igual. E igualmente las respuestas cortas, que ya imagináis se pueden hacer fácilmente. Yes, she did or no, she didn't. Yes, they did or no, they didn't. Yes, I did or no, I didn't. Yes, we did or no, we didn't. Siempre igual. Javier, ¿y esto en el examen cómo lo preguntarías? Ponme la negativa o la interrogativa del infinitivo. Puede ser, a ver, hay varias formas. La forma más student friendly, es decir, más amistosa con el estudiante, es que te dé dos opciones y tú elijas la correcta. Esa puede ser una. Otra, en la que yo te dé frases, 5 frases, con un hueco y un verbo entre paréntesis. Entonces te diga, pues pon esto en pasado simple. Y una frase sea afirmativa, otra sea negativa, es decir, y tú lo único que tengas que cambiar es el verbo. ¿Vale? Vale, entonces el did solo se pone en interrogativa y en Sí. negativa. Ajá. Y en afirmativa, normal. Y ya el verbo que sea. Regular ed e irregular lo que me diga la lista. Pero Vale. Sí. Se está complicando esto. si tú me das el verbo entre paréntesis, Sí. en mi pregunta yo sí que lo tengo que cambiar, ¿no? No. No. Yo siempre te voy a dar en ese ejercicio el verbo entre paréntesis. Tú únicamente lo cambiarás ahora si es afirmativa. Si es una negación y si es una pregunta, tomas el verbo como te lo dé el paréntesis y le pones did en delante o el did sujeto y ya está. ¿Vale? Todos negativos y preguntas. Solo negativos y preguntas. Ole. Solo negativos. Bueno, por tener un ejemplo de una pregunta con question word, where did that man come from? Bueno, pues, pero veis que did, sujeto y el verbo exactamente igual. Y ya está, no hay que decir más del pasado simple de los verbos. ¿Vale? Ya está más o menos dicho. Bueno, estos son los tutoriales, los ejercicios. Aquí veis que tenéis ejercicios bastante para repasar por vuestra cuenta, aparte de los que hagamos aquí, aparte de tal. Estos enlaces siempre os llevan a ejercicios con las soluciones, Vale, vamos a practicar ahora ya, como dirían en mi pueblo, todo junto. Ya que hemos visto la afirmación, la negación, la pregunta. Todo junto. En Córdoba diríamos todo junto, todo junto. No podría ser también, pero sí podría. Puse la traducción. Pues no sabes lo que le dice que está la gente, ¿eh? Con lo de la traducción. A mí no me llegan nada más que mensajes de muchas gracias, gracias. Pero, ¿y hay que saber estas fichas? Y esto es un poco- Bueno, es lo que hemos dicho aquí. Teóricamente sí, pero yo lo que recomiendo, y lo vuelvo a decir y ya sirve también para que... a ver, mundo ideal, que yo tuviera todo el tiempo del mundo y pudiera estudiármelo. Genial. La mayoría de vosotros no es el caso. Entonces, eso lo dejamos a un lado. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues lo mejor es cuando haga ejercicio de repaso, cuando haga los ejercicios que quiero entregar, tener aquí al lado el listado y lo voy mirando, lo voy mirando, lo voy mirando. Y tener en cuenta, aparte de eso, que ya con eso algo se te irá quedando, tener en cuenta también de ese listado los verbos más comunes. Go, el buy, ¿vale? Comprar, bueno, lo he dicho ya. Beber. Hay algún otro verbo, no sé, por ejemplo, yo decía, pongo el ejemplo de understand. Bueno, pues mira, si yo no me sé de que understand es understood, pues tampoco. Pero hombre, go, que es went, que buy es bought, hombre, pues sí, o to be, quiero decir, de los más relevantes. Entonces, entre una cosa y otra, pues el listado se te reduce un poquito. Se te reduce un poquito, ¿vale? Porque claro, en el ejercicio, y eso sí, a pesar de lo que algunas alumnas hayan afirmado en la clase de hoy, no voy a pillar. Si no, pones put, cos, Y ya está. Y es sencillito.
El que has dicho, Javier, es tu último, que no te he oído bien. No, quiero decir, no, estábamos aquí con la broma. Que lo Ah, que vale. no, que quiero decir que en el ejercicio que hay, a ver, varias cosas. Primero, en el examen yo no te voy a poner una pregunta que diga, dime la forma de pasado simple de todos estos verbos irregulares. Los verbos irregulares van a ir dentro de la pregunta de pasado simple. Es decir, que habrá verbos regulares e irregulares. Y en esa pregunta de pasado simple habrá afirmación y negación. Es decir, que cuántos verbos irregulares yo te puedo poner yo. Y de esos que yo te pueda poner, hombre, pues yo lo que digo, yo lo que no te voy a poner es understand. O no sé, o algún otro raro, no sé qué haya por ahí, porque no me acuerdo. Lo lógico, ¿por qué? Pues porque es lo que se utiliza, es que te ponga y que sepáis los más comunes. Go, went, buy, bought, drink, drunk, have had, es decir, de los más habituales, ¿vale? Entonces, a la hora de repasarlo, id a eso, ¿vale? Bueno, a ver, porque tenía pensado aquí un ejercicio, pero quizás es mejor el otro. No, el que... Bueno, mira, vamos a ver si ejercicio es un poco, o sea, no es que sea tan largo, pero bueno, no lo puedo desplegar completo para que lo veamos una vez. Creo que este es el que estábamos haciendo el otro día. O hicimos otro en clase. Bueno, era parecido. ¿No era este? Bueno, pero la estructura es la misma. No sé si fue. Bueno, el caso que tenemos aquí, como veis, es un diálogo entre un policía, un inspector, y un tal Stephen Potter, o Potter, que no sé si es familia del mago. El caso es que, bueno, la situación es que, pues claro, se ha producido algún tipo de crimen, de delito, de asesinato o algo así, y el inspector le va a hacer una serie de preguntas a través de esta entrevista para sacar información, ¿no? Y claro, todo remite al pasado, a lo que ya ha ocurrido. Entonces, el ejercicio, esto por ejemplo, es un ejemplo de cómo se podría preguntar. En el ejercicio, yo lo que tengo que ver es ver el hueco, la frase en la que está el hueco, identificar si esa frase... no, perdón, ya sé, porque estas eran todas preguntas. Sí, eran todas preguntas. No, hicimos el del libro. Pues nos vamos a ello. Pero que es lo mismo, vamos. Sí. Porque ahí en la pregunta voy a poner primero Claro, porque ese ejercicio no lo hicimos porque era todo pregunta, sí. ¿Cierto? Y entonces... Vale, este sí era. Pero el planteamiento es el mismo. Es decir, igual tenemos un diálogo, que este sí que se puede proyectar todo de una vez, en donde tenemos un inspector o un policía que pregunta a una persona, averiguando eso sobre un crimen o un asesinato. Entonces, en el ejercicio veis, ¿qué hago yo? Todos tienen que ir todos los verbos entre paréntesis en pasado simple, afirmación, negación o pregunta. Veo la frase, veo si es afirmativa, negativa o interrogativa. Me fijo en el verbo. Si es afirmativo, tengo que ver si el verbo es regular o irregular. Y si es la frase negativa o pregunta, pues ya directamente didn't más el verbo o did, sujeto y el verbo. Salvo con el verbo to be, ¿vale? Para no cometer el error que varios compañeros han cometido estos días. Recordad que el verbo to be en pasado lo hace por sí solo. La negación y la pregunta ya la vimos que la hacía por sí sola. Es decir, era wasn't, weren't, la negación, was, sujeto, were, sujeto, la pregunta. ¿Vale? Insisto. Veo la frase, hueco y el verbo. ¿Qué tipo de frase? ¿Es afirmativa? Me fijo en el verbo. ¿Regular o irregular? Es negación, didn't más el verbo. Es pregunta, did, sujeto más el verbo. Salvo en el caso de que sea el verbo to be, que lo hace por su cuenta. Lo hace con was and were la negación, was, were la pregunta. ¿Vale? ¿Ok? Pues venga, vamos a ello porque el ejercicio es todo lo que quiero decir, no hay más. Es eso que vais a hacer. Lo hacemos y ahora en nada, en 2 minutitos lo estamos corrigiendo. Más
Bueno. ¿Alguna pregunta? Watch. Es afirmativa y además es regular. ¿Sí cambia? No, también cambia. Y regular cambia a esto. Y cuando es afirmativa regular, se le añade R. No, que veo que estáis en una conversación interesante. Ayer con una clienta que ella no sabía nada de inglés, se puso a estudiar y tiene un hijo pequeño y solo le habla en inglés y el marido le habla en español y al niño tiene casi 3 años y cuando le habla en español no quiere. Ah, sí. como que no te voy a contestar si me hablas en español. Y a veces, como no sabes qué pregunta, pues pregunta al padre primero. Pues saber que mamá solo lo habla en inglés. Bueno, o sea, están intentando hacer algo bilingüe. Sí. Supongo que en el colegio también le reforzarán eso cuando vaya. Sí. Bueno. Pero fíjate, ya no sabía nada y se puso a estudiar solo inglés cuando se quedó embarazada. Pero eso es un esfuerzo grande por parte de los padres. Porque no es lo mismo que tu idioma sea, tu lengua sea el inglés y tú le hablas a tu hijo en inglés, que tu segunda lengua sea inglés y entonces te esfuerces a hablarle en inglés al niño. Me educo un programa, una aplicación que se llama Case, que es gratuita y que está muy bien, que es pastel. Cake, ajá. Y es para aprender y... Es muy bueno. Bueno, pues mira. Gratuita. Qué bueno. Y ella me dijo, pues yo solo te voy a hablar en inglés. Y le dije, bueno, para practicar. Digo, tú verás si quieres salir con un pecado. Yo lo que entienda, ¿eh? Solo que he entendido. A mí lo que me digan. Porque cuando me dijo, ¿qué? La aplicación, digo, ¿llave? Y... No. Bueno. Pero sí, cuando me hablan ustedes, me hablan en inglés, y cuando nos llegamos a un acuerdo ya me traducen. En la parte oral, bueno, como en todo, pero en la parte oral más, mucha práctica. Porque... Es que debe ser que no tengo nada de oído, porque escuché que es como llave. Que no has tenido suficiente input, ¿no? Es decir, está un poco expuesto y tal. No tiene por qué. Pero decía, porque esa práctica, ese input, el que te llega, es decir, lo que te explica, lo que recibe tu oído, lo que tú comentas y tal, te ayuda a muchísimo, a un montón de cosas, a la pronunciación, a reconocer las palabras, a reconocer los sonidos y a construir las frases, porque cuando te hablan y tú respondes, tú estás comprendiendo
y produciendo, es decir, comprendiendo una frase en inglés y respondiendo. O sea, es un ejercicio complicado, pero la práctica es muy, muy buena. Por ejemplo, aquí ¿esto para qué nos sirve? Bueno, fundamentalmente para que tú entiendas el past simple. Sí, hay frases, etcétera, pero tu mente está centrada en la práctica del past simple. En cambio, si metiéramos un ejercicio oral, ahí hay más, porque el past simple, construir la frase, pronunciar correctamente. Entonces, por eso yo lo que veo es que soy muy lenta procesando para intentar hablar contigo. Bueno, para buscar una palabra en mi cabeza, pues... Claro, pero ¿cómo te crees que era yo cuando empecé? ¿Que ya me salía así natural? No, claro, e incluso hoy en día. Claro. Ya, pero es que hay gente que lo procesa, o sea, le salen las palabras como muy rápido. No, pero si le sale muy rápido es porque lleva mucho tiempo hablando o utilizando el inglés. Y yo para poder preguntarte algo, primero lo he tenido que preguntármelo claro. en español, Claro, hombre, claro. En inglés, y luego cómo se diría. Claro, y claro. digo, hasta que la conversación. Claro, claro. Pero es que eso es normal. Pero es normal, o sea, totalmente. Hombre, no. Yo llevo, pues, no sé, 35, 37, entre 35 y 40 años estudiando inglés. ¿Vale? Pues claro, y además me dedico a ello profesionalmente. Bueno, pues ahora cuando me está en Alemania, pues, hombre, no es falsa modestia, pero no me cuesta hablar el inglés. Claro, es que si después de 40 años casi te costara hablar inglés, vaya tal. Pero claro, es que hay mucho input, es decir, yo estoy expuesto a mucho de recibir y tal. Entonces, si yo tengo que hacer una frase, yo no tengo que pensarlo, claro que no. Pero eso pasará cuanto más tiempo lleves, cuanto más práctica, cuanto más recibas, te será más sencillo. Tu mente ya inmediatamente, cuando tenga que hacer una pregunta, se adaptará y hará esa pregunta sin tener que detenerse a hacer el paso intermedio, claro. Y por ejemplo, en la plomería, nadie sabe los idiomas, ninguno. Somos 13. 13. Sí. Y todas me las ponen a mí, todas las extranjeras me las ponen a mí, porque claro, a mí no me da vergüenza explicarme, como si me tengo que explicar por señas. O sea, lo que sea. A mí me da igual. Y vino una japonesa. Y claro, le dije, pues, digo, joder, pues inglés seguro que sabe. Por supuesto. Me miró con una cara de como... Sí, qué raro, porque los japoneses, precisamente por el idioma que tienen, están muy, o sea, que utilizan mucho el inglés. Y allí en Japón... Claro, por eso... Dile pues en japonés. Le digo, y me mira como... ¿Ah, sí? Y le digo, ¿qué François? Konnichiwa. Arigato. Y ya le digo, romano. Y me miraba y... ¿Y entonces cómo se entendiste? Ay, por señas. El lenguaje internacional. Y traje todos los colores del mundo y... Muy bien. Perfecto. Eso no falla nunca. Pero no hablaban nada. En los japoneses es raro. ¿Qué se significa? En los japoneses es raro. Bueno, vamos a esto del past simple, a ver qué tal. Y es el momento, bueno, claro, siempre, pero para que si queda alguna duda, ¿esto cómo era? ¿Por qué es así? Lo comentamos. Bueno, vamos con el diálogo. El primero dice, Where were you last night at 8? ¿Veis? Where es una pregunta pasado con el verbo to be, pero la hace el mismo. Y responde, I was at home, inspector. Ay, no, perdón. No, es que lo estoy haciendo mal. Porque no, es que hay con las respuestas lo voy a quitar. Porque hay una respuesta que no es correcta. Sí, esta sí. Digo en otro sitio. I was at home, inspector, with my wife. We were at home all evening, ¿ok? Pasado simple afirmativo, como es el verbo to be. Was you were? Vale. Ahora viene una pregunta. Recordad, me da igual, pero igual. What did you do? El verbo que sea, porque todos lo hacen igual, efectivamente. What did you do? Yo solo pongo did, compruebo que está el sujeto y el verbo igual. Ya está. What did you do? Sería, ¿qué hiciste? ¿Qué hicisteis vosotros? Vale, ahora viene una afirmativa, ¿no?
con el verbo watch. Entonces, en las afirmativas donde sí tenemos que detenernos un poco, lo que decía, oye, ¿es regular o irregular? Vale, el verbo es watch. Regular. Es regular porque no está en la lista. Si es afirmativo y es regular, Pero es que ¿cómo se pronuncia? watched. Watched. Porque termina en un sonido consonante sordo y entonces equivale a una T. Watched. We watched. Sí. Watched. TV. ¿Vale? Pues ya está. And we, bueno, otra afirmativa, el verbo es have, por lo tanto aquí será we, porque have es irregular. ¿Es had? Had. Had es irregular. Entonces, had, que suene la de had. We had a light dinner. ¿Ok? Siguiente hueco, negación, el verbo to be. Entonces aquí sería... Pero bueno, ¿qué pasa? We weren't. Recordad lo que hemos dicho. Estad atentos, prestad atención cuando tengamos el verbo to be. Porque la negación... Ajá, exactamente. Prestad atención, porque la negación lo hacen ellos por su cuenta. Entonces, y eso, de hecho el otro día en la clase lo comentamos, cuando llegó este hueco, porque varios compañeros dijeron, we didn't. Es normal, quiero decir, no es extraño el equivocarse. ¿Por qué? Porque como todos los demás son con did o didn't, pues uno dice, pues, didn't. No. Cuando aparezca en el hueco el to be, cuidado. We weren't hungry. After that, we went. Vale, pero eso es porque es el to be, el weren't. Ajá, porque es el verbo to be. Eso solo pasa, Ana, con el verbo to be. Vale. Hemos visto que el pasado lo hacen ellos por su cuenta. Was y were, la afirmación, la negación, etc. Por eso, cuando en un ejercicio de pasado simple, como se van a mezclar todos los verbos, si el del hueco o el que aparezca en la frase es el verbo to be, espérate, míralo, es afirmativo, es negativo, es pregunta y ya lo ponéis de la manera correcta. ¿Vale? Y en el caso de go, bueno, pues es afirmativo, irregular, pues went, go, went, gone. Otra pregunta. What time did you go to bed? Claro, ya está. ¿A qué hora te fuiste de la cama? What time did you go to bed? About 10 o'clock. Otra pregunta. Bueno. Did you hear a noise during the night? Y go y hear son irregulares, pero me da igual. No pasa nada. Ahora sí, porque here ya no es where ni nada, es negativo, pues I didn't hear anything. ¿Vale? Pues esto sería respecto de los verbos, porque ahora... Vale, o sea que, perdón, cuando es interrogativa siempre se queda el verbo sin cambiar. Sin cambiar, Nuria. No se toca para nada. Nada. Ni en la negación ni en la pregunta. Ni en la pregunta. En esas dos formas, pregunta y negación, el verbo, como estáis viendo en el ejercicio, lo que me pongan ahí. Pues que me ponen here, here. Que me ponen go, go. El que sea. No tengo que cambiar nada. Vale, Javier, y si es un verbo irregular hay que poner también el did y el verbo que sea, ¿o cómo? Si es irregular y es negativo o pregunta, el que te dé el ejercicio. No cambias nada. Vale. Mira, go es irregular y en la pregunta número 8 se ha quedado igual. Here es irregular y en la pregunta número 9 se ha quedado igual. Cuando es pregunta y negación, el verbo me da igual el que sea. Se queda igual que como me lo dé el ejercicio. ¿Vale? Vale. ¿Y en la 4? Sí, en la 4. Sí. We have, porque es del verbo have, ¿no? Have, porque es afirmativo, el verbo era have es irregular y entonces la lista me dice que la forma de pasado simple afirmativo de have es had. Vale. Pongo lo puesto. Ok. Vale, aquí sin embargo no hemos visto ninguno de los regulares que se añade el ed, ¿no? Bueno, sí, el número 4, el único ha sido watch. Vale, sí. ¿Vale? Que es watched. Sí.
Era la mayoría, en este caso la mayoría han sido... Pero ya digo, el único momento en el pasado simple en el que se diferencian es la afirmativa. En el resto, da igual. O sea que eso te iba a preguntar. En afirmativa se pone el ed. Si es verbo regular. Ajá, ¿No? Si es irregular en afirmativa, se pone el verbo irregular que es. ajá, exactamente. Vale. Menos el verbo to be, que es en negativa, no se pone el didn't. No, que la negación y la pregunta lo hace por su cuenta, es decir, lo hace de una manera diferente, de una manera propia, que es lo que estuvimos, de hecho es el primer apartado de la gramática de la unidad 7. Tengo un lío, vale. Ya, sí. No, ya verás cómo vas aterrizando, Ana. Ya, pero es que esto ya va siendo más complicado, ¿eh? Bueno, vale, pues vamos a parar aquí el past simple, el estudio este.